Bienvenidos y bienvenidas a Testimonios que Inspiran. Hoy continuamos escuchando de las maravillas que Dios está haciendo alrededor del mundo, el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y el día de hoy, el testimonio que vamos a escuchar viene a inspirar a la audiencia quien aún no conoce a Dios, tal vez a través de un encuentro sobrenatural, tal vez solo ha escuchado de Dios y ahí se está preguntando, Bev, ¿cómo sé que Dios está conmigo? El testimonio de hoy viene para aquellos quienes ya han conocido a Dios, pero en medio de la tribulación, en medio de las dificultades de este mundo, hoy se están preguntando, ¿será que Dios está conmigo? Y hoy vengo a compartirte este testimonio para en el nombre de Jesús, que tu fe sea alimentada, que creemos en un Dios vivo, creemos un Dios que de tal manera nos ama, que envió a su único hijo. Y si envió a su único hijo, eso es más que suficiente para saber que Él está presente en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestros temores y en medio de nuestras dudas. Y eso es lo que hoy nos viene a compartir nuestra amada, como de cariño le llamamos, Dilaú. Mi amada Dilaú, ahí te damos la más cordial bienvenida. Ahí oramos en el nombre de Jesús, que este testimonio sea Dios hablando a través de tu vida. Bienvenida, amada Dilaú, quien ahí te pasamos el micrófono, tesoro. Buenas tardes para todos los que me miran. Bueno, me presento, mi nombre es Diana Laura, en realidad, pero de cariño mi familia me dice Dilau, pues mi nombre es Diana Laura, ¿no? Discúlpeme si estoy un poco nerviosa por lo que estoy haciendo, ¿no? Es la primera vez que me toca dar un testimonio de algo que Dios ha hecho en mi vida en este tiempo, al igual que muchos de ustedes. Yo también estoy pasando por un proceso de una crisis matrimonial, pero para entrar un poco en contexto de lo que el Señor ha hecho conmigo, quiero decirles que yo, por ejemplo, conozco al Señor desde toda mi vida, desde que nací. Soy de cuna evangélica, entonces siempre he sabido de la existencia de Dios, de que me ama, de que dio a su Hijo Jesús para morir por mí. Pero una cosa es saberlo y otra cosa en realidad es sentirlo y sobre todo vivir esa salvación, porque muchas veces podremos estar dentro de una iglesia, de una religión, podemos estar creyendo que tenemos esa comunión con el Señor, pero la verdad es que no hemos conocido quién es Jesús. Es importante conocer al Señor no solamente como nuestro Salvador, no solamente de oídas, sino también quién es Jesús para mí, quién soy yo, cada uno por nombre, quién soy yo para Jesús. Entonces, parte de mi testimonio, vengo yo a traerles unos tips o pasos para vencer la incredulidad. La incredulidad es algo con lo que siempre vamos a luchar durante todo nuestro proceso. No importa en qué proceso te encuentres, si es en un proceso de restauración matrimonial o si es en un proceso económico, de enfermedad, cualquier proceso. La incredulidad siempre es algo con lo que vamos a batallar. La incredulidad no viene por sí sola. La incredulidad siempre llega a través de una duda, ¿no? Y esta duda es la que el enemigo pone como dardo encendido en nuestras mentes para hacernos dudar o hacernos preguntas si es que realmente Dios existe, si es que realmente Él me está escuchando, si realmente esta palabra que nos trae de que va a restaurar mi matrimonio, de que me va a dar sanidad, de que va a restaurar mis finanzas, es real o si solamente me lo he imaginado, ¿no? Yo, como muchos de ustedes, también he pasado por ese tipo de dudas y creo que es algo que nos enfrentamos día a día. No importa si eres una persona que lleva años en el Evangelio, si acabas de entrar al Evangelio, si acabas de conocer al Señor, no importa si eres una persona que ya es ministro, quizás que ya eres pastor, quizás ahí donde ya tienes un servicio al Señor más estable, siempre vamos a luchar con la duda, pues la duda trae como fruto la incredulidad. Y para empezar, me gustaría traer la palabra
de Dios, que es la que nos confronta, es la que nos da esa luz. Y traigo como versículo, como texto, Santiago 1 del 6 al 8, que dice, pero que pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que si nosotros dudamos, no vamos a recibir eso que hemos estado pidiendo. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué el Señor no ha hecho el milagro en mí? ¿Por qué todavía mi esposo no ha vuelto a casa? ¿Por qué todavía sigo con este problema? Si he orado toda mi vida, si he pasado horas en mi lugar secreto, si me he leído la Biblia completamente. Y no es que eso no cuente, por supuesto que cuenta. Pero recordemos esta palabra que dice que si nosotros pedimos con fe, recibiremos, creyendo que lo recibiremos, realmente lo vamos a recibir. Y muchas veces ese es el problema o ese es el obstáculo principal por el cual no hemos recibido ese milagro, porque tenemos dudas. Tú en tu lugar secreto puedes venir y hablar con el Señor y decirle, Padre, yo creo que tú vas a hacer esto en mi esposo. Pero cuando estás ahí, cuando vas por la calle, cuando estás digamos, pensando en tu habitación y de repente vienen estas preguntas a tu mente de, es que yo no veo que cambie, es que yo no veo que se ha transformado, a lo mejor me estoy alucinando, a lo mejor esto no es lo que Dios quiere para mí y por eso no se ha visto ese milagro. Y realmente son esas palabras que vienen después de una oración o esos pensamientos de duda, de preguntas, son las que nos hacen dudar, nos hace esa falta de credulidad y es lo que nos impide muchas veces recibir. Quiero decirles que la duda realmente es algo con lo que siempre vamos a batallar. Toda la vida cristiana siempre vamos a estar en una constante lucha contra eso, porque eso es lo que el enemigo usa para hacernos retroceder, para hacernos pensar que Dios no nos mira, que Dios no nos ama, que Dios no nos está escuchando. Pero hoy quiero decirles que eso es una total mentira, que eso solamente es un arma más de las que usa el enemigo para evitar que tú llegues a ese lugar, a ese propósito en donde el Señor quiere llevarte. Y una de las cosas que quiero hablar es que no nos hagamos falsas autoexpectativas. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces nos ha pasado, y yo sé que a muchos de los que me están viendo les ha pasado que estamos en este proceso y llegamos a un punto en donde leemos todos los días, oramos todos los días, 3 veces al día, hicimos cambios ya en nuestra vida y muchas veces llegamos a pensar que ya estamos listos para recibir ese milagro. Y quiero decirles que el pensar que ya estamos listos, crearnos esa expectativa de que ya estoy lista, pero no estoy viendo que llegue el milagro, eso va a traer duda a nuestro corazón, porque vamos a decir, yo ya hice todos los pasos, yo ya hice todo lo que me dijeron en Inspira, ya hice todo lo que me dijeron en X ministerio y no veo que llegue esa respuesta. Y la realidad es que muchas veces nosotros nos creamos la falsa expectativa de que ya estamos listos, pero en realidad todavía no. Y quien lo sabe mejor que nadie es nuestro propio Padre Celestial, que es el que nos da los milagros. Él mismo sabe cuándo estaremos listos. Y quiero compartirles un pequeño testimonio de esto que me pasó a mí. Yo llevo en mi proceso aproximadamente 4 meses. Realmente es muy poco, pero en estos 4 meses el Señor me ha llevado de una manera impresionante a su ritmo y Él me ha llevado a aprender muchísimo. Llegué a un tiempo en donde yo pensé que ya estaba lista, donde yo dije, bueno, yo ya he seguido todos los principios que me han enseñado, yo leo la Biblia, yo ya establecí un ritmo de oración increíble, yo ya me siento capaz de recibir a mi esposo. Y me recuerdo que ese día fue un día sábado, mi esposo viene por mi hija los domingos y él iba a venir ese domingo, siempre viene a las 10 de la mañana, pero ese domingo iba a venir como a las 4 de la tarde.
Entonces yo decía, ¿por qué va a venir tan tarde? ¿Qué es lo que tiene que hacer tan importante como para que no venga por mi hija? ¿Es más importante mi hija? Y empecé a luchar conmigo y con mis pensamientos. Entonces él me decía, oye, sí puedo pasar a esa hora, y yo le estaba poniendo trabas porque yo ya estaba molesta de que por qué iba a venir tan tarde. Y yo comencé a poner trabas de decirle, no, pero lo que pasa es que voy a llegar de la iglesia tarde, y empecé a poner. Y después el Señor, el Espíritu Santo me hizo ver en ese mismo momento que yo estaba haciendo algo mal, que yo realmente estaba reaccionando mal, y estaba reaccionando a suposiciones, porque era algo que yo suponía. Yo dije, seguramente se va a ir a ver con otra mujer, o seguramente ya no le importa su hija, y me hice mil especulaciones y suposiciones en mi mente. Y el resultado fue que cuando el Espíritu Santo me confronta y me dice, o sea, tienes que pedirle disculpas porque le estás poniendo muchas trabas para que venga por su hija. Yo voy y le mando un WhatsApp y le digo, ¿sabes qué? Discúlpame por esto, ¿no? Por ponerte tantas trabas. Mira, vamos a ver, ven por ella a las 4, yo voy a estar aquí, yo voy a hacer el esfuerzo de llegar temprano. Y yo le dije, pues sí, ven por ella y que no sé qué. Me dijo, sí, mira, lo que pasa es que yo iría. Él me contestó, yo iría más temprano a ver a la niña. El problema es que voy a la iglesia, y en la iglesia donde yo estoy me dice, hace mucho calor, entonces la niña se incomoda mucho. Y cuando él me dice eso de que era porque iba a ir a la iglesia, yo realmente me sentí confrontada, incluso me sentí un poco avergonzada porque dije, Dios mío, yo me dejé guiar por esa especulación que mi mente venía de mil cosas malas, cuando nada que ver, y el Señor me permitió ver que no era lo que yo estaba pensando. Y muchas veces este tipo de cosas pasan en los matrimonios, y es lo que nos hace caer en discusiones que no tienen fundamento, discusiones que realmente no deberían de existir nunca, porque la especulación es algo que el enemigo usa para poder derribarnos, para poder causar conflictos. Y es ahí donde a mí el Señor me muestra que yo no estaba lista como yo pensaba. Yo ese día me hinqué a orar en mi lugar secreto y le pedí perdón a Dios, y yo le dije, Señor, yo sé, hoy sé a través de esta situación que fue tan mínima, pero si no pude manejar una situación que realmente era muy mínima, no voy a poder manejar las situaciones de real importancia que vengan en el pasado. Y yo fue ahí donde admití que realmente no estaba lista. Ahí fue donde me di cuenta que yo me había creado una falsa expectativa. Entonces, esto es importante, no crearnos falsas expectativas, porque esto, al ver que no se cumple lo que nosotros pensamos, nos va a traer duda, nos va a traer incredulidad. Muchas veces, al igual que ustedes, estoy segura que han pensado o se han cuestionado, ¿será que el Señor lo va a hacer? ¿Será que realmente el Señor quiere restaurar mi matrimonio? ¿Será que realmente me está escuchando? ¿Será que solamente, a lo mejor me lo estoy imaginando? Porque yo llegué a pensar lo mismo. A lo mejor me lo estoy imaginando, a lo mejor el Señor no me está escuchando, a lo mejor incluso he llegado a pensar que Él no existe, porque he dicho, pues, probablemente Dios no existe, y yo aquí estoy perdiendo horas y horas de tiempo orando a algo que no existe. Y yo quiero decirles hoy que todos estos pensamientos que llegan a nuestro corazón, a nuestra mente, todas estas dudas de que si Dios existe, de que si Dios puede restaurar nuestro matrimonio o no, de que si Dios puede darnos un milagro, todas estas cosas, estos pensamientos no vienen de ti, no vienen ni siquiera del Señor. Estos pensamientos vienen del enemigo que quiere intentar matar tu fe, matar tu credulidad, matarla y llevarte a ese camino de la incredulidad, porque a través de ese camino de la incredulidad no vamos a recibir lo que hemos estado pidiendo, y ese es el objetivo principal del enemigo, el retrasar ese milagro, el retrasar esa voluntad del Señor en nuestras vidas. Una de las cosas importantes que a mí me han ayudado durante este proceso a vencer esta incredulidad, porque déjenme decirles que de todo mi proceso es con lo que más he batallado. O sea, realmente para mí pedir perdón fue algo fácil, entre comillas. O sea,
implicó obviamente un esfuerzo, pero no fue un esfuerzo tan grande. El pedir perdón, el cambiar mi manera de hablar, mi manera de ser, para mí eso no llevó un gran esfuerzo. Pero lo que sí me llevó mucho esfuerzo fue vencer la incredulidad. Inclusive estuve estancada en ese paso como un mes, dudando, porque además tenemos la costumbre de pedirle al Señor señales, ¿no? Señales para que Él nos diga si Él va a restaurar o no nuestro matrimonio. Y no es malo pedir señales. No, con esto no quiero decir que no se las pidamos. El problema es realmente por qué se la estoy pidiendo. Y hoy los invito a que escudriñen su corazón y se pregunten ustedes mismos, ¿por qué le estoy pidiendo una señal al Señor de mi matrimonio? ¿Porque quiero confirmar lo que el Señor ya me ha dicho? ¿O porque quiero ver si vale la pena o no pararme en la brecha? Esta pregunta para mí fue confrontadora porque yo le pedía una señal al Señor porque yo quería estar segura de que no estaba perdiendo el tiempo, quería estar segura de que eso iba a llegar y de alguna otra manera quería estar segura de que no importa lo que pasara, ese milagro ya estaba ahí y que yo lo iba a recibir. Y era algo que el Señor no quería de mí porque el Señor nos pide fidelidad y nos pide creer cuando no vemos nada. Es muy difícil creer cuando vemos que nuestros esposos cambian sus actitudes. Si las actitudes que nos llevaron al divorcio o a la separación eran malas, cuando nosotros empezamos este camino, es algo muy común que se vuelvan aún peores. Y esto es ¿por qué? Porque simplemente el enemigo va a intentar que tú no creas que eso puede llegar a pasar. Y a través de pedir señales al Señor, no es malo pedir una señal, pero ¿qué tipo de señal estás pidiendo? ¿Le estás pidiendo una señal para que Él te confirme que estás por el buen camino, que tomaste un buen lugar? ¿O estás pidiendo una señal para decidir si te paras o no en la brecha? Eso es muy importante, porque el Señor probablemente si nosotros le pedimos una señal para ver si nos paramos o no en la brecha o seguimos con nuestras vidas, muy probablemente eso no va a llegar. Pues recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y todavía también es importante saber que si nosotros pedimos una señal al Señor que nos confirme de que la restauración matrimonial es lo que Él quiere para nuestras vidas, muchas veces el Señor no la va a mandar a través de nuestros cónyuges, que es lo que principalmente esperamos, ver una señal de vida del lado de mi cónyuge, y realmente no va a ser así. El Señor puede ocupar cualquier cosa, cualquier situación, cualquier persona, cualquier sueño, cualquier palabra de la Biblia para hablarnos, confirmarnos, no necesariamente va a ser a través de nuestro cónyuge. Y quiero darle unos tips sobre cómo poder vencer la incredulidad. Y el primero o el arma más importante para vencer la incredulidad es la oración. La oración no solamente es un medio para pedir, para recibir, obtener respuestas. La oración también es un arma para luchar contra la incredulidad. Ahí donde tú te hincas a orar y le pides al Señor que por favor quieres sentir la presencia de Dios, porque muchas veces nosotros queremos sentir la presencia del Señor para poder saber de que Él nos está escuchando. Y muchas veces no la vamos a sentir. Y no es porque el Señor no nos las quiera hacer sentir, sino porque va a haber ocasiones en las que tocará que Dios esté en silencio, tocará que el Señor esté en silencio. Va a haber ocasiones en las que nos va a tocar hincarnos a orar y ver que estamos orando y no está sucediendo nada, y que no solamente no está sucediendo nada, sino que el Señor, sentimos como que el Señor no está hablando en nuestras vidas. Y este silencio pareciera que gritara incredulidad, porque de alguna otra manera el silencio de Dios nos prueba nuestra fe, prueba el hecho de decir, ok, yo estoy en silencio ahora, pero yo quiero ver si aún estando yo en silencio, tú sigues buscándome, si aún estando yo en silencio, tú sigues insistiendo.
Y es aquí donde nosotros a través de la oración debemos de insistir, hablar con nuestro Dios, insistirle en la oración, decirle, Señor, aunque yo no pueda verte, aunque yo no pueda sentirte, yo sé que tú existes, yo sé que tú me estás escuchando, yo sé que tú eres fiel y que estás conmigo. Esas palabras son muy importantes porque aunque tú veas, aunque tú no estés viendo en lo físico ninguna manifestación, tienes que tener la seguridad que en lo espiritual se está manifestando. Muchas veces podemos tomar el ejemplo del aire. El aire no se ve, nosotros no vemos el aire, nosotros no podemos tocar el aire, pero nosotros sabemos que el aire existe porque respiramos todos los días. Entonces, de la misma manera, el Señor existe y lo sabemos porque aunque no lo veamos, porque aunque no lo sintamos, sabemos que Él existe. Además, su palabra nos dice que Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y esto es una promesa que nosotros nos debemos de aferrar para poder vencer esa incredulidad. El saber de que Él está conmigo y que Él tiene el control de mi situación, aunque yo no lo vea de esa manera, aunque físicamente no sea manifestado. Otra de las cosas que me gustaría compartir con ustedes es que a mí me ha ayudado mucho a vencer esa incredulidad, es el hablar con Dios. Porque una cosa es orar en tu lugar secreto, que es muy importante y eso siempre tiene que hacerse todos los días. Pero también hablar con Dios de manera personal. Por ejemplo, tú estás lavando trastes y podrás estar platicando con Dios en tu mente, hablando con Él constantemente, todo el día. Eso a mí es algo que me ha ayudado porque es como que me hace sentir que Él está conmigo. O sea, no solamente en la oración, sino día a día, como si viviera en mi casa, como si fuera parte de mi familia, ¿no? Físicamente. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es parte de nuestra familia, es parte de nuestra vida. Jesús es parte de nuestra familia. Y si nosotros le hablamos a nuestra familia durante el día constantemente, nosotros debemos de hacer lo mismo con el Señor. Hacer como que Él está a tu lado y hablar con Él y platicar con Él y decirle lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Otra de las cosas importantes para tener este tipo de comunión con Dios y vencer esa incredulidad es la lectura bíblica. Recordemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice en Romanos 10:17. Entonces, nosotros debemos de saber que la Biblia no solamente nos ayuda a guiarnos, porque realmente la Biblia es como un instructivo de cómo debemos de vivir, pero también debemos de ser conscientes de que cada palabra que está escrita en ese libro sagrado, cada palabra que está escrita viene del corazón de Dios. Y esto es muy importante porque a través de la palabra de Dios nosotros podemos ver lo que Él nos quiere hablar. Nosotros podemos ver que Él está con nosotros y nos responde. Yo tengo un testimonio bastante bonito con esto del creer. Cuando antes de que yo empezara mi proceso, eh, aproximadamente 3 meses antes, mi mamá enfermó de COVID y mi mamá se vio muy grave de COVID, que estuvo internada un mes completo en el hospital. Muchas personas, muchos médicos me decían que ella no iba a sobrevivir porque realmente no solamente estaba enferma de COVID, sino ya dentro del hospital encontramos que tenía otras enfermedades más agregadas. Entonces, una de las cosas que ella vivió ya casi por salir del hospital fue un sueño. Mi mamá tuvo un sueño en donde ella me veía a mí y me veía a mí más o menos chiquita, como de 2 o 3 años. Yo no hablaba todavía, pero dice que en el sueño ella me veía llorar y que ella me cargaba y me preguntaba, ¿qué tienes? ¿Te duele la panza? Y yo le decía que no. ¿Te duele la cabeza? Y yo le decía que no. Y entonces ella me preguntaba, ¿tienes miedo? Y yo le decía que sí. Entonces en el sueño, mi mamá me toma en sus brazos y me dice, ¿vas a creer a lo que yo te diga? Y en el sueño yo volteaba a verla y yo le decía que sí.
Entonces ella me sentaba en una cama, en un cuarto, dice que la habitación estaba oscura, pero en esa habitación, en una cama, había muchas Biblias. Y alrededor de esas Biblias, cada una de ellas emanaba una luz pequeña, que al ser muchas, alumbraba todo el cuarto oscuro. Y me sentaba en medio de esas Biblias y me decía ella, voy a orar por ti. Y se ponía a orar. Este sueño me lo cuenta 4 meses antes de mi proceso. Ella me dice esto y nosotros lo relacionamos con que era el hecho de que ella hubiese estado un mes en el hospital, pero realmente entendimos que ese sueño era de parte de Dios desde hace 4 meses antes de que yo entrara en este desierto, diciéndome si yo era capaz de creerle, si yo iba a creer a lo que él me dijera, aunque yo no viera nada manifestado. Entonces ya estando dentro del proceso, yo pedía una señal al Señor. Yo le decía, Señor, yo quiero que tú me hables porque yo necesito escuchar tu voz, necesito saber que realmente lo vas a hacer. Y fue ahí cuando en un sueño una voz me decía, en 7 días llega tu respuesta. Y cuando a mí me dice eso esta voz, yo lo primero que pensé fue, en 7 días mi esposo va a regresar a casa, ¿no? En 7 días me va a llamar y me va a pedir que volvamos. Pero para mi sorpresa no fue así. Al día 7, después de ese sueño, de que escucho esa voz, me levanto en ayuno y me acuerdo que ese día cuando estaba yo haciendo mi devocional, cuando yo estaba en la intimidad con el Señor, abrí la Biblia y cayó en la historia de Lázaro, ¿no? De cómo el Señor Jesús resucita a Lázaro cuando ya había muerto. Entonces yo la abrí y yo comencé a orar porque a mí me gusta orar versículos, porque siento que cuando oro los versículos estoy orando conforme a la voluntad del Señor. Y yo sin leer la historia, sin detenerme en leer la historia, yo solamente estaba como que orando y diciéndole al Señor, Señor, así como tú hiciste con Lázaro, que lo resucitaste, así te pido que tú resucites mi matrimonio. Y en ese momento, bajo mi mirada y comienzo a leer y me detengo en la parte en donde Jesús le dice, ¿no? A la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y cuando yo leo esto, para mí fue la voz del Señor recordándome el sueño que mi mamá había tenido. Cuando me dice, no te he dicho que si creyeres, esa frase de no te he dicho fue como, Diana, ya te lo había dicho antes, o sea, yo por medio de tu madre te dije que si me ibas a creer. Y para mí fue un recordatorio de que yo tenía que creer, aunque yo no viera nada, aunque mi esposo no volviera a casa todavía, aunque cada que lo veía él me tratara peor, yo tenía que creer en que Dios me había dicho a mí que él iba a hacer un milagro conmigo. Y tenía yo que creer en eso, y tenía yo que creer sin ver, porque si entonces yo necesitara tener algo visible para creer, entonces eso ya no es fe. Y es ahí donde el Señor me confronta a través de la palabra de Dios. Y es por eso que les digo que es muy importante leer la Biblia, leerla todos los días, porque es ahí donde el Señor te va a hablar, es ahí donde el Señor te va a decir qué es lo que te hace falta para ese milagro, es ahí donde te va a guiar, es ahí donde te va a dar la salida, es ahí donde el Señor va a hablarte personalmente a ti. Lo que quieras que pidas en oración, después de orar, medita en la Biblia y es ahí donde vas a encontrar las respuestas de una manera sobrenatural, de esas cosas que solamente sabes que es posible que las haga el Señor. Otra de las cosas que es muy importante y que a mí me ayudó muchísimo para vencer la incredulidad es el hecho de memorizar la palabra de Dios, memorizarla, leerla en voz alta y memorizarla. ¿Y por qué memorizarla? Porque muchas veces durante el día van a venir cuestionamientos a nuestros pensamientos, como por ejemplo, y si la voluntad de Dios es que te divorcies,
Y entonces ahí viene la palabra, ¿no? Y sabemos que en Malaquías dice que el Señor aborrece el divorcio. Entonces, ¿cómo puede ser la voluntad de Dios algo que Él mismo aborrece? Y es ahí donde memorizar la palabra del Señor nos va a ayudar a vencer esos pensamientos, esos dardos encendidos que vienen y sobre todo decirlo en voz alta. ¿Por qué decirlo en voz alta? Bueno, porque nosotros sabemos que el enemigo no es capaz de escuchar nuestros pensamientos. Él lanza un dardo y él se da cuenta si ese dardo funcionó o no a través de nuestras acciones, a través de nuestras reacciones. Cuando él manda un dardo y nosotros nos enfocamos en pensar en eso que el enemigo ha mandado en nuestra mente y dejamos que baje a nuestro corazón, lo más probable es que va a traer desánimo. Y el desánimo lo solemos manifestar con falta de energía, con nuestra cara, nuestro semblante cambia, ya no se ve gozoso, ya no cantamos igual, ya no oramos igual, la pasamos llorando. Entonces es ahí donde el enemigo se da cuenta que ese dardo realmente funcionó, realmente dio ese fruto que él quería, que es el desánimo, es la incredulidad. Pero es ahí donde nosotros, con la palabra del Señor, a la luz de la verdad del Señor, debemos de decirlo en voz alta. ¿Sabes qué? Yo no te voy a creer porque en Malaquías dice que el Señor aborrece el divorcio. Y así con cada cosa que venga en tu mente, seguramente cualquier pregunta que te has hecho ya o cualquier pensamiento que el enemigo te ha lanzado, seguramente la respuesta la encontrarás en la Biblia, la respuesta contra ese dardo encendido que el enemigo trae. Recordemos a Jesús cuando estaba en el desierto justamente, ¿no? Y viene el enemigo a tentarlo. ¿Qué pasó con él? Él le respondió con palabras. Él dijo, escrito está, o sea, él respondió con palabra, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. O sea, Jesús conocía esa arma que el Señor hoy nos da, de aprendernos y memorizar esa palabra que es la que nos va a ayudar a resistir al enemigo. Él lo conocía, él usaba esa arma. Y recordemos que Jesús es el claro ejemplo de que como humanos tendremos muchas aflicciones y muchas tentaciones, pero que sí se puede vencer, que sí realmente tenemos ese poder por parte del Señor de vencer y resistir al enemigo y él huirá de nosotros. Entonces es muy importante. Yo quiero darles 6 pasos que nos permitirá aumentar nuestra fe y vencer la incredulidad. Y estos pasos son pasos que a mí el Señor me da a través de mi proceso. Son pasos que el Señor a mí me muestra a través de todo lo que he vivido. Y son pasos que me ayudan a mí a creer en que realmente el Señor está conmigo, porque de alguna otra manera yo no pude haber obtenido estos pasos si yo no hubiera tenido ese conectar con el Señor, ¿no? Y uno de los primeros es conoce a Dios en todas sus facetas. Esto es muy importante porque nosotros solemos idealizar a Dios, o sea, como tener un concepto de Dios, de quién es Él, y lo vemos como, pues, el Creador Supremo, como nuestro Señor, como alguien que hay que obedecer, como a veces cometemos el error de verlo como una fábrica de milagros, ¿no? De que si nosotros le pedimos algo, Él nos contesta y Él no nos tiene que dar. Pero muchas veces no nos detenemos a conocer a Jesús, a conocer quién es Él, no solo por lo que la palabra y por lo que nuestros ministros o los canales que hablan sobre Él creen, sino porque nosotros sepamos quién es Jesús para Diana, quién es Jesús para Beth, quién es Jesús para, no sé, Paola, etcétera, quién es Jesús para nosotros mismos. Y esto es muy importante porque a través de este proceso a mí el Señor me enseñó en cada etapa que he vivido quién es Él para mí. Y una de las primeras cosas que, por ejemplo, me tocó experimentar es a Jesús como mi amigo. Y nosotros a veces decimos, ¿no? Ah, Jesús mi fiel amigo, sí, pero ¿realmente tú lo tratas como tu amigo? ¿Realmente nosotros lo estamos tratando como nuestro amigo o solo lo estamos diciendo como uno de los títulos que conocemos de él?
una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo a conocer al Señor en sus facetas es tratándolo tal cual como habla sus facetas. Por ejemplo, si yo digo que Jesús es mi fiel amigo, yo he tomado momentos en los que me encierro en mi habitación, tomo mis almohadas, me siento en mi cama, relajada, sin poses, sin nada de rigidez. Me siento y le digo, Jesús, hoy quiero platicar contigo porque me siento sola, porque necesito hablar con alguien, quiero platicar contigo. Y ahí comienzo a decirle, ¿sabes qué, Jesús? Mira, me siento así, me pasó esto. Y yo sé que Él ya lo sabe porque Él nos mira y Él sabe todo lo que hemos pasado y sabe todo lo que sentimos. Pero Él nos quiere ministrar a través de nuestra propia lengua, de que nosotros lo hablemos a Él y que nosotros le digamos, Señor, Jesús, me pasó esto, fíjate que yo siento esto acerca de mi esposo. A mí me ha tocado momentos en los que en esa intimidad con Jesús le he contado cómo conocí a mi esposo, cómo fue nuestra boda, lo que yo sentí, y son cosas que yo sé que él ya sabe, porque yo sé que él estaba ahí también viendo, pero que él también quiere que nosotros hagamos con él, que lo tratemos como realmente es, que él existe, que no lo tratemos como un ser que imaginamos solamente, sino que realmente lo tratemos como alguien que existe. De repente me toca que me hago un café y me siento en mi habitación y me pongo a platicar con él mientras tomo el café. Hago las cosas que yo haría si yo con un amigo normal, con un amigo cualquiera, ¿no? Hago lo mismo que hago con esos amigos, lo hago con el Señor, lo hago con Jesús. Me ha tocado que he salido de repente a comer sola y yo sé que no estoy sola. Entonces yo voy, en mi mente voy hablando con Jesús y le digo, mira, vamos a comer en este restaurante, está muy rico, y me siento y platico con él y a lo mejor muchas de la audiencia y muchas personas también van a pensar, no, pues eso se ve, pareciera que estuvieras loca, pero es que ese realmente es el amor, esa es realmente la intimidad con Jesús, que Él quiere que nosotros lo tratemos como alguien que existe, no solamente que quede en una creencia religiosa, sino que realmente lo tratemos en nuestra vida como alguien que está presente todo el tiempo con nosotros. De la misma manera, si nosotros decimos que Jesús es mi consejero, cuando nosotros nos sucede algo, lo primero que hacemos, la mayoría, y me incluyo porque yo también lo he hecho, es llamar a alguien. Ay, fíjate que me pasó esto para ver qué nos dice. Pero si nosotros sabemos que Jesús es nuestro consejero, nosotros debemos de ir a ese lugar secreto y decirle, me pasó esto, aconséjame porque no sé qué hacer. No sé cómo actuar, no sé cómo sentirme ante esa situación. Y Él vendrá y nos aconsejará. Él lo hará a través de la Biblia, a través de una persona, a través de algo. Él nos va a hablar y nos va a aconsejar. Él nos va a responder, porque Él es nuestro fiel consejero. Igual en su etapa de padre, en su faceta de padre, en su faceta de señor, en su faceta de creador, en su faceta de proveedor. Nosotros que ahora estamos en esta crisis matrimonial, a la gente que está en una crisis financiera, esa faceta del Señor como nuestro proveedor. Yo tengo como testimonio personal el que yo llevo 4 meses sin trabajo, 4 meses. Y puedo decir que en ningún día de esos 4 meses a mí me ha faltado alimento. En ningún día de esos 4 meses a mi hija le ha faltado sus pañales, ni su leche, nada. Nada me ha faltado. Y he logrado conocer al Señor como mi proveedor de una manera espectacular, de una manera poderosa, que solamente sé que es Él, porque llevo 4 meses sin trabajo y he buscado trabajo y las puertas se me han cerrado, pero yo estoy confiando en el que Él tiene el control y que Él me está proveyendo. Y eso es muy importante. Conoce a tu Dios, conoce al Señor, a Jesús en todas sus facetas. Otro de los tips que tengo, el segundo paso para aumentar tu fe es no pedir señales. Y esto, cuando digo no pedir señales, no quiero que interpreten que no está bien, sino saber
cómo pedir las señales, debemos de saber cómo pedirlas, porque muchas veces las pedimos de manera incorrecta y por ende no llegan. Y cuando no llegan, nosotros empezamos a dudar si realmente el Señor nos escucha o no. Recuerden que la fe es la certeza de lo que no se ve. Y aquí tengo un testimonio también sobre eso, muy importante, que es justamente por lo cual estoy aquí hoy en día hablando con ustedes. Y es porque una noche yo me encontraba en mi cama y yo con el Señor he tenido muchas experiencias sobrenaturales, ¿no? Y que han llegado a lo largo de los años, que más adelante les contaré con más detalle en algunos de los pasos. Pero esta señal que a mí me llegó en este tiempo del Señor fue una confirmación de que Él realmente me estaba escuchando. Yo pasé aproximadamente un mes orando sin sentir al Señor, ni sin ver ni siquiera palabra. A veces pasaba que al principio yo abría un video y yo decía, el Señor me está hablando, porque es algo de lo que tú estás pensando y el Señor te lo responde a través de ese video o a través de una persona. Pero yo pasé aproximadamente un mes sin escuchar la voz del Señor, sin saber si Él realmente me estaba escuchando, si realmente me estaba oyendo. Y una noche me acosté, hace no mucho tiempo, la semana pasada fue, me acosté en mi cama y estaba yo como que recordando todas esas veces que el Señor ha hablado a mi vida. Y yo le dije, Señor, ¿cómo me encantaría tener esas cosas sobrenaturales que solamente tengo contigo? ¿Cómo me gustaría que de la nada me pasara algo sobrenatural? De esas cosas que no tienen explicación, que la única explicación es que tú existes. Y yo se lo dije, no solo lo dije en una oración, solamente se lo dije así, o sea, platicando, en este platicar que tengo diario con él antes de dormir. Me gusta hablar con él y decirle cómo fue mi día y todas estas cosas. Entonces yo le dije esto y es ahí donde recibo la respuesta inmediata. Esa respuesta fue muy inmediata del Señor, ¿no? Y es a través de mi hermana Beth que ella me contacta y me dice que el Señor la despierta en la madrugada con mi nombre. Y son cosas que uno piensa es imposible, porque yo nunca había hablado antes con ella, nunca me había comunicado por llamada o algo por el estilo. Había yo enviado un correo, ya tenía más de 2 semanas hablando de mi testimonio, pero no había hablado con ella como tal, una conversación. Y viene ahí donde el Señor le habla a ella, ¿no? En la noche y le dice mi nombre y ella me contacta y me pregunta, ¿qué le pediste al Señor? ¿Qué le pediste a Dios que Él que estoy aquí hoy hablando contigo? Y a mí me da risa porque yo realmente no fue que ella le haya pedido una señal o que yo le haya pedido algo en específico, sino simplemente le dije, permíteme vivir de esas cosas sobrenaturales que solamente sé que eres tú el que está hablando. Y de estas cosas me han pasado muchísimas. Y, por ejemplo, hubo una ocasión en mi iglesia es una iglesia grande. Entonces, aquí en donde yo vivo, yo soy de México, Veracruz, y en mi iglesia hubo un día que llegó un profeta. Este profeta era estadounidense, por ende no hablaba español, pero traía un muchacho que era traductor. Entonces yo recuerdo que yo por muchos años dancé para el Señor, era parte del ministerio de danza de mi iglesia, y yo estaba sentada junto con las del ministerio. Y recuerdo que en esa administración, este profeta comenzó a hablarle a muchas personas, a decirle cosas que solamente ellas sabían y a confirmarles en algunas ocasiones cosas. Y yo recuerdo que yo veía pasar a este profeta y yo le decía al Señor en mi mente, como yo en mi corazón, yo sentí como un poco de celo, el hecho de que
no me hablara a mí, que no me dijera algo a mí. Entonces yo cerré mis ojos y yo lo que dije es, Señor, yo no sé si este varón realmente es un profeta o no, no sé si realmente es alguien que tú uses o no, pero yo no necesito que nadie me diga nada. Yo sé que puedes tú decírmelo personalmente a mí. Y yo recuerdo que esa noche, que ese día, yo le dije al Señor, dame un abrazo, abrázame. Yo le decía, yo sé que tú no me puedes dar un abrazo físico, pero sí uno espiritual. Y es ahí donde yo admito que cometí un error al decirle, yo sé que tú no me puedes dar un abrazo físico porque el Señor puede hacerlo todo y para Él no hay nada imposible. Y yo recuerdo que ese día, ese varón de la nada se para enfrente de mí y me llama. Y entonces yo me saqué de onda y recuerdo que me dice, ven, y entonces yo me acerco y él no me dijo nada. Él simplemente me extiende sus brazos para darme un abrazo. Y cuando él hace eso, yo comienzo a llorar porque eso fue un pensamiento que yo tuve. O sea, nadie lo escuchó, no fue que yo haya orado en voz alta o algo por el estilo. Yo lo hice en el pensamiento. Y recuerdo que él me abrazó y cuando él me abrazó yo sentí un calor que recorría todo mi cuerpo y lo primero que hice fue arrodillarme y llorar porque yo sabía que era el Señor dándome ese abrazo físico, diciéndome yo no tengo limitaciones, yo puedo hacerlo todo posible, todo, para mí no hay limitaciones. Y es ahí donde conocí y supe que el Señor hacía estas cosas, que estas cosas son sobrenaturales, que no tienen ninguna explicación, pero que el Señor es real. Esa es la única explicación a la que le encuentro yo este tipo de circunstancias en mi vida, que el Señor es real. Y el Señor no nada más lo quiere hacer conmigo, también lo quiere hacer contigo, a ti que me escuchas, que me estás viendo, que quizás no has tenido una de estas experiencias. Hoy el Señor te dice, pídemela, que yo te la daré. Yo te daré esa experiencia, pero tienes que pedirla, tienes que buscarla hasta hallarla. Y verás que una vez que tú lo sientas, una vez que tú lo vivas, todo va a cambiar en tu vida, todo va a cambiar. No hay una persona, ni en la Biblia, ni en ningún lugar, que haya experimentado ese toque del Señor y haya vuelto a ser igual, para nada. Este tipo de cosas cambian tu vida de una manera impresionante. Y creo que es lo que muchas de nosotras estamos esperando, ese cambio, esa respuesta del Señor. Otro de las cosas es, vemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Gedeón. Gedeón pedía una señal. Él le dijo al Señor, ¿sabes qué? Dame una señal de que tú has hablado conmigo. Y de alguna otra manera halló gracia, ¿no? Gedeón ante los ojos de Jehová y él le concede la señal. Y no solamente se la concede una vez, se la concedió varias veces, ¿no? Porque 2 veces, porque él quería estar seguro de que el Señor era quien le estaba hablando. Y es ahí donde nosotros debemos de saber por qué estamos pidiendo una señal. Queremos confirmación acerca de algo, podemos pedirla. A mí me ha tocado pedirla. A mí me ha tocado decir, Señor, voy a hacer esto, pero por favor, dame una señal de que esto que voy a hacer viene de ti, es tu voluntad. Y el Señor nos las dará, porque nosotros debemos siempre pensar en hacer la voluntad de Dios antes que nuestra voluntad. Siempre es la voluntad del Señor. Y a través de estas señales que nosotros recibiremos acerca de las cosas que pidamos, vamos a poder creer, porque muchas veces hemos pedido señales físicas de que el Señor está, de que el Señor nos está escuchando y el Señor nos da esas señales físicas. Pero también para poder recibir una señal así necesitamos abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Otra cosa es que a través de estas señales nosotros sabemos que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y todo lo que viene de parte de Dios, el enemigo va a intentar darle la vuelta. Y muchas veces nosotras recibimos señales o cosas que creemos que son señales, pero realmente son mentiras. Por eso es importante, muy importante,
que nosotras pidamos el discernimiento del Espíritu Santo a nuestro Señor para saber qué cosas vienen de Él y qué cosas no vienen de Él. Y sobre todo, el saber que a través de estas señales, el enemigo va a intentar atacar con la duda estas señales. Por ejemplo, el hecho de cuando la hermana Betty y yo hablamos, ¿no? Enseguida vienen los pensamientos, fue una casualidad. Seguramente ella leyó tu nombre en cualquier lugar y pues su pensamiento, ¿no? Su subconsciente comenzó en la noche a decir el sueño, pero nada de esto fue real, realmente Dios no es. No, hermanos, no, debemos de confiar de que esa señal que ha llegado a nosotros ha sido sobrenatural, no ha tenido explicación alguna. Y creer que realmente es una señal del Señor, porque muchas veces el enemigo va a intentar hacerte dudar de estas cosas sobrenaturales que vives. Vivimos en un mundo en donde todo el tiempo se está tratando de comprobar las razones del por qué pasan las cosas. Y muchas veces hay cosas que no tienen razón de ser, no tienen una razón ni un motivo por la cual pasan. El Señor hace milagros. El Señor todavía es el mismo Señor. Nuestro Dios es el mismo Dios que en el desierto les dio una nube para cubrirlos, que hizo caer maná del cielo. Es el mismo Dios que abrió el mar. Es el mismo. Él no ha cambiado. Él todavía puede hacer esas señales. El problema por el cual hoy en día no vemos manifestadas esas señales es porque la fe ha sido muy atacada. Hemos sido muy incrédulos. Incluso cuando el Señor nos está mandando la palabra, incluso cuando el Señor nos está mandando en la salida, el camino, nosotros hemos dudado de que si realmente ese camino es el que nos mandó el Señor. Yo tengo una experiencia con Inspira en particular. Cuando yo llego a este ministerio, no fue porque yo buscara restauración matrimonial, porque cuando yo comencé mi proceso, no solamente fue la separación con mi esposo, sino que mi prima hermana, ella fallece de COVID, como a los 4 días después de que mi esposo me pide el divorcio. Ella fallece de COVID. Y en ese momento yo estaba experimentando un dolor tan grande que yo sé que yo no podía experimentar más dolor ya del que estaba viviendo, porque era un dolor emocional horrible, horrible. Y recuerdo que yo llego a Inspira porque una hermana de mi iglesia, de la cual seguramente me está escuchando en este momento, ella es mamá de una amiga mía muy cercana. Y recuerdo que ella me manda el canal de Inspira y me dice, espero que leas espero que veas este video. Y era un video que habla sobre 4 principios bíblicos para la restauración matrimonial. Y es ahí como yo llego a Inspira, yo leo este video y fue como una respuesta del Señor a mi vida, diciéndome, yo tengo un plan. Y entonces, cuando yo veo este video, yo enseguidita voy y hablo con esta hermana, se llama Lupita, y yo le pregunto, o sea, ¿cómo fue que usted me manda esto a mí? Porque además nosotras íbamos en la misma iglesia, pero como les digo, mi iglesia es grande, entonces nunca habíamos tenido como una convivencia como tal, más que yo con su hija. Y ella me dice, yo le pregunté al Señor si te lo enviaba o no. Y él me confirma que sí. Entonces para mí dije, bueno, esto no fue casualidad, esto me lo mandó el Señor. Pero más adelante viene esa pregunta, esa duda que trata de desviarme de ese plan y me dice, ¿y qué tal si Inspira realmente no es para ti? ¿Qué tal si, no sé, qué tal si esto solamente es algo que tu mente fabrica porque no quieres soltar este matrimonio, porque te aferras a estar con esta persona que no quiere estar contigo? A lo mejor solamente tú te estás enloqueciendo, ya estás buscando cualquier pretexto para no dejar ir a tu esposo, ¿no? Y vienen estos pensamientos que incluso me hacen dudar de que si realmente era o no
el propósito del Señor yo llegar a este ministerio. Pero realmente hoy en día, al estar aquí hablando hacia ustedes, dando mi testimonio, a mí me confirma que realmente era voluntad del Señor llegar a Inspira. Incluso mi compañera de oración, que se volvió esta hermana, Lupita, que se volvió de alguna otra manera mi compañera de oración, ella me lo dijo hace unos días cuando yo le contaba, me decía, ves que Inspira sí era algo que el Señor quería que tuvieras. Y es ahí donde nosotros vemos que no importa la situación en la que estemos pasando, el Señor siempre tiene el control y Él siempre tiene un plan. Todo lo que ha pasado en tu vida, desde el inicio de tu vida hasta el día de hoy, todas las cosas y circunstancias que has pasado, todas y cada una de ellas estaban en el plan del Señor para que hoy día estuvieras tú ahí detrás de esta pantalla escuchando este mensaje que te dice que creas en Él, que Él es un Dios poderoso, que Él todavía hace milagros y que Él quiere hacer algo con tu vida. Porque nosotros debemos de tomar en cuenta que esta crisis, estos procesos que pasamos, no son el fin de nuestra vida, no son el fin de una relación matrimonial, no es un fracaso. Esto es un medio por el cual el Señor nos ha llamado, porque lamentablemente muchas veces en nuestra vida el Señor nos ha llamado con lazos de amor y nosotros no hemos hecho caso, hemos ignorado esa voz. Y entonces a veces es necesario ese dolor para que volteemos a verlo a Él. Es necesaria esa crisis para que nosotros creamos otra vez en Él y veamos de que Él es el único Señor que puede cambiar y transformar nuestro corazón y nuestra vida. Y es ahí donde el Señor hace milagros. Estos dolores, este proceso que es muy doloroso y cual yo sé que muchas hemos pasado y que estamos pasando, porque como todo, hay días buenos, hay días malos, pero este proceso de dolor es importante para llevarnos a ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Recordemos la historia de José. José sufrió mucho dolor. Él pasó años en la cárcel para que el Señor lo sacara. Pero de un día a otro, José el soñador interpreta el sueño del copero y le dice, acuérdate de mí cuando estés ya allá con el faraón. Y al copero se le olvidó por completo, porque al final es humano, ¿no? Y no debemos de confiar totalmente en el hombre. Se le olvida, pero 2 años después, cuando el faraón tiene este sueño, el copero se acuerda de que José había interpretado el suyo y se lo hace saber al faraón. Y entonces, 2 años después, sacan a José de la cárcel y lo llevan delante del faraón y es ahí donde José le interpreta el sueño. Y no solamente quedó ahí, no solamente quedó con la liberación de José, sino que también lo llevó a ese propósito que el Señor tenía para él. Y pasó de ser un reo en la cárcel, pasó de ser un hombre que estaba encerrado en una cárcel por un crimen que además no había cometido, a ser al segundo hombre más poderoso de Egipto. La palabra de Dios dice que solamente el faraón era más poderoso que José. De ahí en fuera, él era el segundo hombre más poderoso. Y es ahí donde vemos que el Señor usa este tipo de cosas para llevarnos a un propósito que nosotros no imaginamos, que nosotros no tenemos ni en cuenta. Y a través de este proceso de dolor es como llegamos a esa tierra prometida. Pero en este proceso de dolor es ahí donde hemos sido confrontados. Y lo primero que ejercitamos en los procesos del desierto es la fe. Por eso es muy importante aprender a vencer esa incredulidad, a vencer eso que te está diciendo, no va a suceder, no va a pasar. El Señor no tiene propósitos para ti. Esto te lo mereces. Esto tú tienes la culpa. Tú no mereces un milagro. Todas estas cosas que vienen a dañar nuestra fe, nuestro creer en el Señor, debemos de enfrentarlas, debemos de vencerlas, porque acordémonos que
Si nosotros no vencemos eso, si nosotros le ponemos atención al enemigo, no vamos a recibir nada de lo que hemos pedido. Por eso es que la fe es algo que ha sido muy atacada, muy atacada por el enemigo en nuestras vidas. Porque es por ahí, por la fe, en donde nosotros recibiremos esa respuesta, ese milagro del Señor. El tercer paso que yo tengo para ustedes el día de hoy es imitar la fe de otros. Y cuando hablo de imitar la fe de otros, llego a Hebreos 6:12, que dice: más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y tenemos aquí testimonios en Inspira o testimonios que podemos leer en otros ministerios, incluso en la misma Biblia, de personas que han pasado por lo mismo que nosotros. Y estas personas dan su testimonio, y es tan importante de que si tú allá que me estás escuchando tienes un testimonio, tú lo des a notar, tú lo expreses, porque tú no sabes a través de tu testimonio cuántas personas llegarán a Cristo y recibirán un milagro. Dar un testimonio es muy importante, aun cuando tu esposo no haya vuelto, aun cuando todavía te encuentres en el desierto. Tienes que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho contigo. Tienes que dar testimonio de lo que has vivido. Porque a través de ese testimonio, el Señor hará obras en otras personas. Es muy importante que cuando nosotros sintamos o vengan esas dudas, veamos los distintos testimonios que encontramos para poder volver a creer en que el Señor está haciendo algo con nosotros también. Pero hay que tener mucho cuidado cuando vemos un testimonio. Y esto es algo que les digo porque a mí me pasó que yo veía testimonios y no me enfocaba en esas cosas que las personas habían hecho para llegar a esa promesa, sino que me enfocaba mucho en la situación en la que estaban viviendo. Y mi mente empezó a generarse un montón de escenarios en los cuales mi esposo podría volver. Y muchos de ellos no eran buenos, porque a veces me imaginaba, ay, es que probablemente, por ejemplo, si leía yo un testimonio donde decía que su esposo anduvo con 3 mujeres, yo empezaba automáticamente a creer que el mío lo estaba haciendo. De alguna otra manera, ese testimonio, el enemigo también lo usaba para atacarme. Por eso es importante que cuando nosotros veamos un testimonio de restauración matrimonial, no nos enfoquemos en la situación que la persona ha vivido. Es importante, sí, pero nos enfoquemos más en esos principios que le han llevado a obtener esa promesa. Los principios de la oración, los principios o a veces lo que nos dicen de lo que hacían, de cómo oraban, de cuántas veces al día oraban. Todas estas cosas nos va a ayudar a imitarlas y a tener fe. Nosotros debemos de ser imitadores de fe con esas personas que han alcanzado esas promesas. La palabra lo dice. Imitar la fe de otros no quiere decir que nuestra historia va a terminar igual. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy en claro, porque el hecho de que está el hecho de que, por ejemplo, la hermana Beth decía en uno de sus videos que ella le dijo a su esposo, ya puedes volver a casa, algo así. No quiere decir que nosotros también vamos a ir y vamos a decirle por fe a nuestro esposo, oye, vuelve a casa, porque eso nos puede jugar una mala pasada al tener una respuesta negativa, ¿no? Sino imitar, ¿no? ¿Qué es lo que hizo ella? ¿Qué la llevó a ese lugar, a esa promesa? ¿Qué principios? ¿Qué textos bíblicos? ¿Cómo oraba? ¿Cómo fue su experiencia en el desierto? Porque realmente el resultado que tengamos después de todo lo que hemos pasado, ese resultado es propio del Señor. Él sabe cómo va a hacer las cosas. Él sabe cómo hará volver a tu esposo. Él sabe cómo solucionará el problema. Solamente Él lo sabe. Todos los finales son distintos. Pero el camino es el que es similar. El camino es lo que debemos de enfocarnos, en el camino que estamos viviendo hoy. El resultado ya lo dará el Señor, pero el camino es lo más importante. ¿Qué es lo que voy a aprender en este camino?
Nosotros tenemos dos opciones, o pasarla muy mal o tratar realmente de colaborar y aprender y ser transformados, que nuestro corazón sea transformado de verdad. El hecho de que nuestro corazón, de nosotros de decirle al Señor, Padre, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Qué me quieres enseñar con este desierto? ¿Para qué estoy aquí? No por qué, porque el por qué, el cómo nos traerá mucha duda, sino el para qué me tienes aquí, qué es donde, a dónde quieres que yo llegue, quién quieres que yo sea después de este desierto. Eso es lo más importante, porque es ahí donde el Señor va a obrar en nosotros y con esta disposición de corazón es cuando el Señor va a hacer en nuestra vida la obra. Otro tip o el cuarto paso que tengo para ustedes es sembrar para cosechar fe. Y es ahí donde Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y esto es algo muy importante, porque a través de sembrar fe, nosotros cosecharemos fe. Ahí donde tú sientes de que tu fe está comenzando a debilitarse, donde tú sientes que ya no hay esa misma ferviente, ese mismo impulso que te hace creer y que te hace hacer cosas en fe. Cuando tú ves que ahí se está agotando, es la oportunidad que tú tienes para sembrar fe. ¿Y cómo podemos sembrar fe? Bueno, darle ánimo a alguien más que esté pasando por una situación similar a la tuya. Muchos de nosotros nos da mucho miedo decirle a otra persona que está pasando por crisis matrimoniales, oye, no te preocupes, Dios va a restaurar tu matrimonio, el Señor puede restaurar tu matrimonio. Y nos da miedo porque nuestro matrimonio no ha sido restaurado y creemos que cuando llegue el milagro es cuando nosotros vamos a decirle a esas personas, el Señor puede restaurar tu matrimonio. Pero si nosotros sembramos fe y vamos y le decimos a esa mujer, a ese varón que está en crisis, y le decimos, Dios puede sacarte de esa crisis, Dios puede hacer un milagro en tu vida, aunque tu milagro no haya llegado, tú estás sembrando fe. Y en el momento indicado, tú vas a cosechar esa fe que estás sembrando, porque tú lo estás hablando, porque es lo que tu corazón tiene, porque es lo que realmente tú sabes que va a suceder. Es realmente lo que tú crees que el Señor va a hacer contigo. Y decirle a alguien más, el Señor puede salvar tu matrimonio, aun cuando tu matrimonio no se haya restaurado, es como decirle al Señor, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo conmigo y por supuesto que puedes hacerlo con esta persona. Y si nosotros aplicamos esto y comenzamos a sembrar fe en las otras personas, veremos los resultados, veremos el resultado. Veremos cómo después de colgar esa llamada a esa persona que necesitaba una palabra de aliento o después de esa cita a esa persona que necesitaba creer, veremos cómo nuestra fe, cómo regresa el gozo en nuestro corazón, cómo nosotros comenzamos a creer mucho más en lo que el Señor hará con nosotros. Y esto es muy, muy importante, muy importante. El llamar, el buscar, el decirle a alguien que el Señor puede restaurar tu matrimonio, aun cuando el tuyo no está restaurado, es un acto de fe, que también hablaremos más adelante. Pero es ahí donde nosotros debemos de comenzar a sembrar y a preguntarnos, ¿qué estoy sembrando hoy? Porque recordemos que las acciones que hagamos hoy en el presente, eso que sembramos hoy, lo vamos a cosechar en el futuro. ¿Qué estamos sembrando hoy? ¿Estamos sembrando duda? ¿Estamos sembrando incredulidad a otras personas? Cuando te preguntan, oye, ¿cómo vas con lo de tu matrimonio? ¿Cuál es tu respuesta? Tu respuesta es, no, pues todo está acabado, ya no veo solución. ¿Esa es tu respuesta? ¿Eso es lo que tú estás sembrando? ¿O tu respuesta es, el Señor tiene el control, el Señor hará el milagro, el Señor tiene mi vida, su voluntad del Señor está en mi vida? ¿Qué es lo que estamos sembrando hoy?
Y esto es muy importante porque lo que sembremos hoy es lo que cosecharemos mañana. Si tú siembras en alguna persona fe, tú vas a cosechar fe. Si tú siembras amor, tú vas a cosechar amor. Y esto es muy importante. Y en el proceso que estamos viviendo es algo que debemos de hacer todos. Es algo que debemos de hacer todos, porque a través de esa siembra el Señor nos va a hablar. Hay que, también el paso 5 viene muy relacionado con el paso 6 y es que demuestra tu fe con tus obras. Mucho se nos ha hablado de que la fe con obras, la fe sin obras, que la fe debe de venir con obras, ¿no? Y cuando a mí el Señor me decía, tu fe debe de venir con obras, yo me preguntaba, o sea, ¿y qué quieres que yo haga? Y muchas veces cometemos el error de que decimos, bueno, la fe con obras, por fe, le voy a marcar a mi esposo y le voy a decir que tiene que regresar conmigo, por fe. Y muchas veces no es lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Cómo demostramos nuestra fe con obras? ¿Cómo demostramos nuestra fe con obras sin estorbar también el plan de Dios que tiene en nuestras propias crisis, en nuestros propios caminos? Y es aquí donde es muy importante el dar testimonio. Servirle a Dios es una manera de mostrar tu fe con obras. Servirle al Señor a través de tu testimonio, a través de lo que has aprendido en este proceso, porque yo sé que aunque hay gente que todavía está pasando por pruebas, que quizás está en lo más duro del desierto, en lo más duro de la oscuridad en este momento, sé que el Señor les ha enseñado algo, a todos nos ha enseñado algo, y es ahí donde nosotros debemos de dar testimonio. Y yo aquí tengo un ejemplo bastante grande que el Señor ha hecho en mi vida, que para mí es un gozo, porque, bueno, a mí el Señor me sanó de la depresión. Si alguno de ustedes quiere leer mi testimonio, se encuentra en la página de Inspira, en la sección testimonios. Ahí está relatado, se llama, creo que 3 minutos para decidir. Pero a través de ese testimonio donde el Señor me salva de una depresión severa en la que yo estaba viviendo, yo pongo mi testimonio en una página de restauración matrimonial en Facebook, porque yo le hice la promesa al Señor de que yo iba a testificar, aunque mi esposo no volviera, yo iba a serle testigo de lo que él había hecho conmigo, porque para mí el que me sanara de la depresión fue de lo mejor que el Señor ha hecho en mi vida. Y a través de ese testimonio, muchas personas me hablaron, me mensajearon para preguntarme cómo le había hecho. Porque yo sé que al principio de este proceso, lo primero que llega a nuestra vida es la depresión, es el llanto, es la tristeza. Y es con lo que luchamos día a día. Y entonces cuando yo escribo mi testimonio en esta página, recuerdo que aproximadamente 700 personas le dieron like, le dieron me gusta y tuve aproximadamente 500 comentarios. Pero entre todas estas personas yo conocí a una persona, es un varón, se llama Efraín, que seguramente también me está viendo. Y este varón me habla para decirme que él estaba sintiéndose exactamente igual como yo me sentía y que quería ayuda porque él no quería sentirse así. En su caso, su esposa era la que se había ido de casa con sus hijos y él se había quedado en su casa. Y él me decía, no sé qué hacer, no sé qué hacer, me decía, me quiero morir. Entonces yo lo entendía perfectamente bien porque yo ya había pasado por ese valle de sombras y comencé a hablarle de la palabra del Señor. Y al principio le hablé muy distante porque como Beth nos ha enseñado, ¿no? Tratar de tener contacto con varones de una manera adecuada. Pero yo estaba bastante preocupada porque yo quería que él conociera al Dios que me sanó a mí. Entonces, día con día, a través de su proceso, yo fui dándole palabra. Habían días de que estaba sumamente devastado, que no tenía fe. Y yo le decía, no te preocupes, tú tienes que creer, mira, el Señor es un Dios de amor. Y comenzaba yo a hablarle con palabra y a través de esa palabra que yo le daba a él, el Señor ministraba mi corazón. El Señor hablaba a mi corazón. Y para no hacerse las largas, él
después de 3 meses de proceso, de estar hablando conmigo, de yo apoyarlo en oración, en ayuno, un día me habla para decirme, ¿sabes qué? Yo ya me rendí, yo ya no quiero ya no quiero más, ya no quiero seguir esperando a mi esposa, ya me cansé. Y yo le digo, no, no, pero ¿por qué? No, no hagas eso. Y él estaba muy desanimado. Y entonces yo le dije, mira, vamos a hacer algo, vamos a ayunar y a orar por 7 días. Y para que el Señor nos dé una respuesta, para que el Señor te diga si es momento de soltarla o no, porque dato importante es que ellos no eran casados, ellos estaban viviendo en unión libre. Entonces él me decía, es que yo no tengo ese pacto y cómo voy a hacer valer un pacto, o sea, si yo no lo tengo, yo no me casé con ella. Entonces yo le hablaba y le decía todos los días, no te preocupes, estamos juntos en esto, hasta que alguno de los dos salga de esta situación, nosotros nos vamos a seguir hablando, nos vamos a seguir animando. Y entonces pasaron estos 7 días y justamente el día 7 caía domingo. Y veo que no me habla durante todo el día y yo me pregunto, ay, ¿qué le pasó a Efraín? Estaba yo preocupada, le mandé inbox, porque para esto él es de México, pero él es de Tijuana. Y yo vivo al otro lado de México, o sea, estamos a muchas horas de distancia. Y entonces él me habla el día lunes y me dice, te tengo algo que contar. Y yo le dije, sí, dime. Y me dice, no te hablé porque ayer pasaron muchas cosas. Y me dice, llegando a la iglesia, veo que mi esposa llega a mi casa y me pide regresar conmigo. Y es ahí donde su milagro sucede. Y cuando a mí él me cuenta de que él ya había recibido ese milagro, yo lo primero que pensé fue la gloria y la honra para el Señor. Llené mi corazón de tanto gozo, de tanta fe, de tanta alegría, de saber de que el milagro a su vida había llegado. Y no solamente eso, sino de que yo había sido parte de ese milagro, parte de ese instrumento que el Señor había usado para traerle esperanza a su vida, para traerle esa palabra de fe que él necesitaba. El saber que tú eres usado por el Señor te confirma, el ser parte de un milagro te confirma de que Dios está contigo, de que Dios te está escuchando y sobre todo de que Dios está usando tu vida. Por eso es muy importante dar testimonio de todo lo que el Señor hace con nosotros, para que el día de mañana nosotros podamos cosechar esa fe, cosechar ese milagro. Y esto pasó con él, pero simultáneamente yo también estuve con mi vecina. Mi vecina es católica, yo soy cristiana, o sea, somos de religiones muy diferentes. Y ella me habla porque sucede una situación en su vida dolorosa donde su hijo cometió un acto de suicidio, o sea, intentó suicidarse. Y yo recuerdo que cuando ellas gritan, porque ellas viven al lado mío, gritan, yo salgo corriendo. En ese momento, yo estaba en el peor momento de mi proceso, en el proceso en esa parte en donde todo es emoción y estás llorando y estás muy deprimida. Yo estaba en ese punto. Y el Señor me lleva, porque yo soy enfermera, entonces yo llego, lo atiendo, le doy los primeros auxilios, gracias a Dios, no pasó a mayores, no logró su cometido y mucho menos tuvo alguna lesión o algo que lo comprometiera, pero su madre quedó tan devastada por este hecho que esa mujer cayó automáticamente en depresión. Entonces yo estaba viviendo la depresión también. Y ahí me encontraba yo en medio de una familia que acababa de pasar algo súper doloroso, preguntándome, ¿qué hago yo aquí? Yo le decía al Señor en mi mente, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no tengo por qué estar en este conflicto familiar, pero yo sabía que el Señor me había llevado ahí por algo, por un propósito. Y comencé a hablarle a esta gente de Dios y de lo hermoso que Él era y de lo maravilloso y de cómo había el Señor hecho en mi vida un cambio importante, y hablarles de fe y hablarles de que el Señor hacía milagros cuando yo estaba en la parte más dura de mi proceso. Y esto pasó, el chico salió de la depresión, su mamá salió de la depresión, ellos ahora están
fieles y firmes al Señor, pero no solo esto, sino que hace apenas unos días, una semana tiene, su mamá me habla y me dice que quiere hablar conmigo. Y entonces yo llego y le digo, sí, dígame vecina, ¿qué quiere? Y me dice, quiero darte las gracias. Gracias por esas palabras de aliento que tú me diste cuando yo estaba iniciando este proceso de dolor. Y yo le decía, no, pues la gloria es para Dios. Y resulta que ella tenía un mioma grande en su útero, y es por eso, porque ella no es de aquí, pero ella estaba aquí porque iba a ser operada. Y ella tenía un mioma grande. Y ese día me habla porque había ido a hacerse un ultrasonido, donde ese mioma que estaba ahí, que la atormentaba, que le provocaba sangrado, que le provocaba dolor, ya no estaba. Milagrosamente ya no estaba. Y el doctor me cuenta ella que buscaba ese mioma y lo buscaba porque era un mioma grande, no era algo pequeño como para que se pudiera haber ocultado en el ultrasonido. Lo buscó y no lo encontró. Y ella me decía, fue Dios, me trajo un milagro que yo ni siquiera había pedido, me decía ella, que yo ni siquiera buscaba. Y me trajo este milagro y fue Dios, y ella estaba que no lo podía creer. Y a mí eso me llenó aún más de fe, porque dije, Señor, para ti no hay nada imposible. Y tú me trajiste a este lugar con el propósito de hacer un milagro en esa vida. Y para mí eso es lo mejor que el Señor puede hacer conmigo, usarme de esa manera, porque me permite saber que Él está conmigo, de que estoy en el camino correcto, de que no me equivoqué al aceptar a Jesús como mi Salvador. De decir, Señor, yo soy imperfecta, Señor, yo soy joven, ¿no? Yo tengo 24 años, soy muy joven, ¿yo qué voy a saber de la vida? Pero el Señor me da esa palabra en ese momento que esta persona está sufriendo. Y sé que es el Señor hablando a través de mí. Y esto a mí me trae una fe. Y creo que este tipo de cosas es lo que más me ha ayudado a vencer la incredulidad. El hecho de servirle al Señor y de decirle a alguien más, el Señor puede ayudarte, el Señor puede sanarte, el Señor puede libertarte, el Señor puede restaurar tu matrimonio, aun cuando mi vida y mi matrimonio no ha sido restaurado, aun cuando no tengo trabajo desde hace 4 meses, aun cuando la mayoría de mis peticiones ni siquiera han sido contestadas. El Señor, a través de este servicio a Él, a través de estos milagros que he hecho en la gente que está a mi alrededor, me confirma y me dice, yo estoy contigo, yo te estoy usando, tú estás en el camino correcto. Y esto a mí me permite y me llena de gozo contárselos el día de hoy, porque yo sé que el Señor le está hablando a alguien a través de esta pantalla. Yo sé que hoy el Señor te está diciendo, permíteme usarte para incrementar tu fe. Sinceramente, nosotros en estos procesos hacemos muy poco. El 99% de nuestro proceso lo hace el Señor y solamente el 1% lo hacemos nosotros. Pero el Señor es maravilloso y el Señor te está escuchando. Tú que muchas veces te has preguntado, ¿será que el Señor me escucha? ¿Será que el Señor me está viendo? ¿Será que de verdad mis oraciones están llegando hacia la presencia de Dios? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Aunque tú no veas esa respuesta, aunque tú no veas a tu cónyuge cruzando esa puerta, aunque tú todavía no veas ese trabajo que has estado pidiendo, aunque tú todavía no veas esa sanidad en tu vida, en tu cuerpo, en la situación en la que estés pasando, aunque tú no lo estés viendo, el Señor está obrando. Y eso es algo que tienes que tener muy, muy, muy consciente. El Señor siempre está obrando. Él nunca está detenido viendo cómo estamos sufriendo. El Señor siempre está haciendo algo. Y Él siempre, siempre, siempre tiene un plan. Yo le decía a mi vecina, imagínese si yo no estuviese separada de mi esposo actualmente, yo no hubiese estado aquí cuando su hijo cometió esa decisión. Quizás yo no lo hubiese podido ayudar. Yo no sé si ella haya encontrado a alguien, pudo haber encontrado en ese momento a alguien que le ayudara, que le diera los primeros auxilios.
y que sobre todo no nada más eso, sino que también le ayudara en su proceso de emociones. Seguramente el Señor habrá usado a otra persona si no hubiese estado yo aquí. Pero ahí es donde nosotros vemos que el Señor siempre tiene un plan, siempre está en control, aun cuando nosotros no lo pensamos, Él siempre está en control. Y si el Señor me permitió llegar a esa casa, y si fue en este momento, porque para empezar, yo estoy viviendo hoy con mi mamá, yo no vivía aquí, yo vivía obviamente en mi casa con mi esposo, pero a través de esta separación, pues me vine a vivir a casa de mi mamá y fue que pude llegar a mi vecina y fue que mi vecina, o sea, recibió un milagro. Y si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que el Señor ha hecho, cómo es que una cosa lleva a la otra y el Señor llega a ese milagro, nosotros podemos pensar, Él siempre estuvo en control hasta cuando pensábamos que no, hasta cuando nuestra vida era un completo fracaso, un completo desorden. Él siempre estaba en control y eso debes de saberlo. Él siempre, siempre estaba en control. Siempre busca estar en control. Aun cuando a veces nosotros no le permitimos ese control, Él siempre está en control, Él siempre tiene un plan, Él sabe cómo cambiar la situación. Recordemos que nuestro Dios tiene dos ritmos, lento y de repente. Si no has recibido tu milagro hoy, no dejes de creer en que lo recibirás. No importa el tiempo que pase, no importa cuánto tiempo lleves en este proceso. Debes de saber y de creer realmente de que lo vas a recibir. Porque mientras tú sigas con esa incredulidad, mientras nosotros sigamos dudando de lo maravilloso y poderoso que es Dios, más retrasaremos ese milagro, porque el Señor necesita ver que nosotros creamos en Él, aún sin ver nada, aún cuando no está sucediendo nada, nosotros necesitamos creer en Él. Y esto nos va a llevar a ese milagro, pero nosotros tenemos que vencer la incredulidad, porque definitivamente es algo que incluso, aunque llegara tu esposo hoy a casa, el Señor siempre, el enemigo siempre va a intentar que dudes de que ese milagro realmente vino o no del Señor. Quizás si tu esposo llega a casa, pero no llega transformado como tú lo pensabas o como tú tenías la expectativa, el enemigo lo primero que te va a decir, mira, esto no es un milagro de Dios, esto no es de Dios, esta no es la voluntad de Dios. Y siempre va a intentar meter esa duda para crear esa incredulidad, porque la incredulidad es lo que nos detiene para ver la obra y la mano del Señor en nuestra vida. Es por eso es que es muy importante seguir estos pasos, que yo sé que habrán muchos más pasos, pero esto es lo que el Señor a mí me ha mostrado a lo largo de este pequeño proceso que estoy viviendo, porque todavía no he salido de él, pero el que el Señor me ha sustentado y me ha dado esa fe que mueve montañas. Otra de las cosas que podemos hacer es el último paso, es pídele al Señor en oración tener un encuentro con Él, un encuentro físico. Y con esto me refiero a que nosotros vivimos pidiéndole al Señor en oración, Señor, permítele a mi esposo tener un encuentro contigo para que él sea transformado. Pero nos hemos preguntado cuánto de nosotros hemos tenido ya ese encuentro con el Señor. Y recordemos que es muy importante tener un encuentro con Él. Toda persona que acepta a Jesús como su Salvador, en algún momento de su vida tiene que tener este encuentro con Él. Porque a través de este encuentro es como el Señor nos va a dar una identidad y sobre todo nosotros vamos a saber que Él es real. Voy a hablar de un versículo, es Jeremías 29:13, que nos dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. El Señor ha prometido que nosotros vamos a encontrarlo, pero hay que buscarlo a Él, hay que buscarlo a Él primero, hay que buscar tener ese encuentro sobrenatural con Él. Yo sé que la aflicción que trae el hecho de estar
separados hoy en día de nuestros esposos y de no saber qué nos depara el futuro, el miedo a que no vuelva nunca, o el miedo al divorcio, o el miedo a qué pasará mañana, muchas veces nos paraliza y nos impide tener ese encuentro, disfrutar del Señor hoy que puede ser hallado. Por eso es muy importante que ustedes busquen esos encuentros con Dios, que busquen el tener esa comunión, esa intimidad, el que busquen tener, no solamente escuchar al Señor y saber que existe, sino verlo. Recuerden que yo les invito a que lean con más calma Samuel, del 1 al 5. Habla de cómo nace Samuel a través de la petición que Ana le hace al Señor y le ofrece a Samuel como respuesta a esa petición. Pero algo muy importante es que la Biblia habla de que Samuel conocía de Dios, sabía de Dios, servía para Dios. Él desde bebé, desde que fue destetado, creció en el templo. Pero la palabra dice que él no había hablado nunca con Dios. No había tenido ese encuentro con Dios. Y habla de que en una noche Jehová viene a Samuel y le habla por su nombre 3 veces. Las 3 veces Samuel se para y va hacia Elí pensando que era él quien le hablaba. Entonces Elí le dice ya la tercera vez: cuando vuelva esta voz a hablarte, dile, Señor, aquí estoy. Y vemos la importancia de tener ese encuentro, porque Samuel era un hombre que fue escogido por Dios desde su nacimiento y que creció conociendo al Señor y estando en el templo del Señor, pero era muy importante que él tuviera ese encuentro con Dios. Todos los personajes de la Biblia, los personajes que fueron usados, tuvieron un encuentro con Dios en algún momento de su vida. Tuvieron esa sobrenaturalidad en sus vidas. Y es ahí donde el Señor nos manda a primero buscar el reino y su justicia, y lo demás será añadido. Busca primero tener ese encuentro con el Señor. Hoy te invito a que, terminando esta transmisión o en el momento en el que tú tengas tiempo, vayas a tu lugar secreto y le digas al Señor: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Yo he tenido muchos encuentros con el Señor sobrenaturales. Uno de ellos ha sido en mi adolescencia, cuando yo iba en la prepa. Un día venía yo caminando en la calle y de la nada una persona me habla y me dice: Laura. Y yo volteo y me asustó porque era un hombre, y me asustó. Fue como que era raro de que él supiera mi nombre, pero yo nunca lo había visto en mi vida. Y entonces él me dice: no, tranquila, tranquila, no tengas miedo. Lo que pasa es que yo pasé al lado tuyo y el Señor me hizo sentir que te hablara y me reveló tu nombre en un pensamiento. Entonces yo me quedo con miedo hablando con él y él me dice: el Señor va a usarte. Tú para Dios eres un diamante hermoso que Él va a usar. Pero para poder usarte, primero tiene que pasarte por el fuego. Cuando Él me dice esto, yo tenía aproximadamente 16 años. Yo no entendía absolutamente nada del por qué me iba a pasar por el fuego o cómo me iba a pasar por el fuego. Y hoy en día, viviendo esta crisis que realmente para mí ha sido bastante dura, me doy cuenta que es este fuego el que estaba hablando ese hombre a mi vida a los 16 años. Fue este momento. Y él me dijo: él tiene que pasarte por fuego, porque cuando alguien hace un diamante, primero es un pedazo de roca. O sea, primero es un pedazo de roca sin forma, sin color, sin brillo. Y a través del proceso de fundición y de pasar por el fuego y todo esto, llega a ser ese diamante. Yo quiero decirte que esta palabra que el Señor me da también es para ti.
El Señor quiere usarte, pero primero debe pasarte por el fuego, porque nosotros somos imperfectos, estamos así, sin forma, sin color, sin brillo, y el Señor quiere hacer eso en ti, y tiene que pasarte por el fuego. Y si nosotros vamos a la palabra, veremos muchos casos en donde hubieron muchos procesos para que el Señor usara a las personas. Los discípulos primero tuvieron que pasar, cada uno pasó por su propio proceso. Si vemos a María incluso, que se le da este honor de ser, que por medio de ella viniera Jesús. Ella pasó por un proceso de dolor cuando lo vio a él ahí en esa cruz. Ella pasó por un proceso, pero también llegó hacia ese momento en donde ve a nuestro precioso Jesús resucitado y se da cuenta que todo lo que Jesús decía era real, porque aparte ella lo sabía, pero fue una manifestación milagrosa para ella. Pero primero tuvo que pasar por ese dolor. Igual nuestro Señor Jesús, Él pasó por ese dolor cuando fue a la cruz por nosotros. Primero pasó angustia, tristeza, desesperación, dolor físico, y llegó hasta esa cruz, hasta esa muerte. Pero al tercer día resucitó. Y es que es necesario muchas veces pasar por este dolor para que nosotras podamos llegar a ese propósito que el Señor tiene para nosotras. Y decirle a la gente que está allá afuera, el Señor hace milagros. Decirle a esas personas que están en el proceso, el Señor va a sacarte de ahí. Tienes que confiar. El Señor ha hecho grandes cosas en la vida de muchas personas y quiere hacerlo en la tuya. Otra de las cosas que ha hecho el Señor conmigo es en este proceso tan precioso, porque hoy he aprendido a amarlo como nunca, es el aumentar mi fe. Yo siempre he creído que en Dios toda mi vida, pero hoy creo en Él no solamente como el Dios benevolente que hace milagros, sino como Él es algo más que un milagro. El Señor es algo más que un proceso. El Señor es todo en nuestra vida, todo. Y eso es lo que Él quiere enseñarte, pero necesita que creas. Yo espero que realmente este tiempo, esto que les he compartido, llegue al corazón de alguien y ayude a que derribe esa muralla de la duda, de la incredulidad, para poder pasar a esa tierra prometida, ese milagro que el Señor tiene para ellos. Amada Dilau, te bendecimos. Muchísimas gracias por venirnos a compartir estas perlas hermosas que el Señor te ha dado en tu proceso. Escuchándote, el Señor trae a mente que muchas veces este encuentro sobrenatural sucede en medio del quebrantamiento del dolor. Y este fue el caso de Job, quien Satanás específicamente mandó a pedir permiso para tocar todas sus posesiones, todo lo que Dios lo había bendecido, para ver si no era ese su motivo para alabar a Dios, y que al quitárselo, a lo mejor entonces lo iba a maldecir. Y hoy la pregunta que yo te quiero hacer a ti es, ¿será que te estás resistiendo a tener este encuentro sobrenatural? Uno que en este momento estás posicionada debido a la crisis que estás pasando. ¿Será que te estás resistiendo y estás cayendo en la trampa de Satanás, de que como tu matrimonio no se ha restaurado, como tu pareja no ha regresado, entonces que ya te mueras y mejor maldigas a Dios? Hoy tienes la oportunidad de poder vencer la incredulidad a partir del amor incondicional que tú le vas a mostrar aún a Satanás, al mundo y a los que están a tu alrededor, que aún si ese matrimonio no llegara a ser restaurado, que tú con todo y ello vas a amar al Señor. Ese es el paso
para vencer la incredulidad. El poder despojarte de la obsesión, el poder despojarte del enfoque tan pequeño y, como nos decía Dilaú, de todo lo que ya está sucediendo a tu alrededor, que por estar enfocado en eso que hace falta, no has podido ver el Dios vivo y tan presente que te ha traído hasta aquí, que te ha provisto aún sin un trabajo, como nos venía a compartir nuestra amada Andy. Este fue el caso de Job. Y Job, la conclusión es, yo había oído de Dios, mas ahora en medio de esta tribulación, en medio de yo poder seguir amándolo, a pesar de todo lo que perdió, a pesar de todo lo que se quejó, el poder llegar a decir, lo he visto con mis ojos. Y ahí tú puedes entonces encontrar el reino de Dios y su justicia. Y ya la añadidura pasa a segundo plano. Ya no estás en riesgo de que a partir de la incredulidad termines maldiciendo, termines aborreciendo el evangelio. Hay esa duda que el enemigo quiere poner, que si no lo obtienes es porque Dios no está contigo. Y fíjate que la incredulidad no la batallamos solo en medio de la crisis, viene también el después cuando nos comenzamos a acomodar. Y el día que el Señor me despierta, ahí de mi sueño, de mi cansancio, de mis horas reparadoras, y me dice el nombre, bueno, en mi mente lo leí Dilaú, hoy sé que es Dilaú. Y ahí yo supe, papá, necesito escribirlo porque me voy a volver a dormir y se me va a olvidar. Y entonces el día siguiente voy y busco en mi base de datos, no recordaba, no la había visto, no había tenido el privilegio de escuchar su testimonio y la busco entre los correos y precisamente así aparecía. Y ahí es en donde me pongo en contacto, pero dije, papá, si me lo imaginé o no me lo imaginé, hoy decido creer que fuiste tú y tú verás mi corazón, del cual hoy quiere obedecerte, del cual hoy no va a cuestionar, como lo hizo Gedeón, que le decía, si el rocío está aquí, si el rocío no está aquí, sino papá, decido creerte y obedecerte. Ya si fue mi imaginación o no, el día que pueda llegar a entregarte cuentas, a lo mejor me dirás, chiquita, te lo imaginaste, pero me agradó ver tu corazón, que fuiste obediente y que quisiste agradarme. Esto es lo que hoy vence la incredulidad. El de decir, papá, hoy decido obedecerte, hoy decido creerte, aun si fue mi imaginación, si esto está alineado a la Biblia y dice que por fe yo voy entonces a agradarte, que por obediencia yo voy a poder vivir en santidad, yo hoy decido hacerlo para poder honrarte a ti, Señor, sin importar si la higuera florece o no. Eso es la añadidura. Hoy decido entregarte mi corazón. Y eso es lo que hoy queremos venir a invitarte. Que hoy puedas estar más allá del enfoque, del objetivo por el cual Dios te ha traído e inspira. El que hoy puedas encontrar esta maravillosa relación de un Dios que en medio de nuestra incredulidad viene y nos sostiene, viene y nos alimenta, viene y nos habla. Oro en el nombre de Jesús que no estés tan distraído o distraída en medio del dolor, del cual no lo puedas ver, del cual no lo puedas escuchar. Porque entre los encuentros sobrenaturales que tuve yo con el Señor fue una plumita que si hubiese estado en medio del llanto no la hubiese visto caer. Estoy más que segura que si Dilaú hubiera estado en medio de un tormento, no hubiera escuchado la voz de esa persona que lo llamó. No hubiera estado atenta en el momento en donde no fue entre el grito o los truenos, como nos dice Primera de Reyes, sino en un susurro suave y apacible donde el Señor habló. Te bendecimos, gracias por haber estado conectados. Ahí continuamos a la expectativa de muchos más testimonios de esta relación maravillosa con el Señor. Testimonios de fe que hoy podemos usar para inspirarnos a también nosotros poner en práctica el día y noche, meditar en el Señor, en su palabra, no en la añadidura. Te bendecimos y te mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima transmisión.